Ministros, bueno, también en River tenemos nuevo presidente, así que tenemos una tarde con mucha información en ese sentido. Las juras en el gabinete se irán sucediendo a medida que los actos protocolares se confirmen, pero bueno, ya está designado Manuel Adorni como jefe de gabinete, Diego Santilli como ministro de Interior, Santiago Capute sigue en su función como un asesor del presidente, pero sin una cartera propia. Y fíjense la entrada del presidente Milei en esta primera reunión de gabinete ya con las fichas todas puestas en el casillero. Entra junto con su hermana Karina, muy sonriente. Ahí empieza, bueno, todo el equipo económico, Luis Caputo, los abrazos, ¿no? Lugones, el ministro de Salud, Sandra Petovelo, de Capital Humano, el abrazo también a Cunio Libarona, todos con mucha calidez, muy sonriente, con un muy buen clima. Y ahora se van a ir dando algunas perlitas interesantes para analizar. Ahí deja los anteojos el presidente sobre la mesa. Manuel Adorni, ¿no? Deja los anteojos para tener las dos manos para el abrazo, porque vienen las frutillas, las figuras fuertes. Santilli, el abrazo con Santilli, la sonrisa también. Hoy había mucho. Ahora, mirá lo de Petri. Sí, el audio está terrible. Hoy había mucho que hacer en el abrazómetro, Débora. ¿Cuánto tiempo abrazó uno? ¿Cuánto saludó efusivamente al otro? La segunda parte de la mesa fue lo más, porque a los que más abrazó. Mirá este abrazo, y acá, es abrazo súper abrazo también, afectuoso, largo, palmada, sonrisa. Se dijeron algo al oído, sonrisa, todo bien. Ahora lo va a tapar el propio saludo con Martín Menem, pero si ustedes ven, Caputo enseguida se va a sentar. ¿Qué pasó en esa fracción de segundo? Saludito rápido, decís vos, entre Karina y Santiago. No vimos si hubo besos, pero fue muy rápido, ¿no? Pareciera que ahí, bueno, de ocasión. Ahora con audio ambiente, a ver. De verdad, yo pregunté si la música la ponía la Nación Más y me dijeron no, la puso la ese oficina del presidente. Es el video del presidente. I feel good. Yo pensé que lo habían hecho acá en el canal. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Gustavo? Veo que todos se enteraron cómo es el protocolo. Veo que todos se enteraron cómo es el protocolo. A ver. ¿Qué haces? ¡Bienvenido! Bienvenido a Santilli. Y ahora... Acá claramente ¿Qué pasó? hay una amistad muy fuerte Con Patricia más respetuoso, porque bueno, es una señora, afecto, pero más respeto. Con Caputo súper afectuoso también, para evitar cualquier especulación, cualquier ruido que pudiera haber, porque finalmente no ocurrió la designación de Caputo en el gabinete. Y ahí lo abraza Martín Menem. Un segundo, 1, 2, 3, ya pasó. Sí, Se va a sentar Caputo. ¿Qué pasó en esos 2 segundos? Se saludó con Karina, pero estos 2 besos a la española, a la europea. Con Karina Milei parece que fue ahí un segundo, pero nos lo tapó Martín Menem. No sé si no hay otro ángulo, porque la imagen es de... No hay otro ángulo. O sea, puede haber fotos, ves que hay muchos fotógrafos. Hay que ver las fotos. Bueno, pero en las fotos vamos a ver el beso nada más. No creo que difundan el saludo entre... Bueno, lo cierto es que está la nueva mesa del poder, ¿no? Donde ya está delineado el nuevo gabinete, un poco con un reordenamiento, ¿no? Que es lo que veníamos hablando con Carlos. La incorporación de Manuel Adorni, que ya era una figura fuerte dentro de la estructura de gobierno, que como vocero también tenía un poco la articulación, lo decía ayer Adorni en la entrevista con Majul, ¿no? Que él ya tenía una suerte de articulación con todos los ministerios, pero ahora ya en un rol, digamos, de los más importantes que pueda haber en la estructura de poder, que es el jefe de gabinete de ministros. Santilli ya incorporado, ¿no? Quedó ahí un poco raro lo de Macri saliendo el viernes de comer milanesas con el presidente, con un cuestionamiento muy fuerte de la designación de Adorni como jefe de gabinete, y a las pocas horas, casi como una respuesta al propio Macri, que decía que había que abrir el gobierno al diálogo y al consenso, se incorpora Santilli y... Muy enojado del gobierno con Mauricio Macri. ¿Sí? Sí, en particular con haberlo mezclado a Horacio Marín
con la idea de ser el futuro jefe de gabinete, que no tenía nada que ver. Horacio Marín es el hombre que está manejando YPF, que de acuerdo a lo que dice Javier Milei puede llegar a ser el mejor presidente de YPF de la historia. Es que tiene, Marín tiene una confluencia temporal importante en su gestión, que es el momento en el que la Argentina quizá pueda volver a convertirse en un exportador. O sea, pero había mucho enojo ayer del presidente Javier Milei y también del jefe Marín. de gabinete, Manuel Adorni, que estuvo ayer con Luis Majuli también. Pero ¿cómo fue, Carlos, esos minutos que tuvieron el presidente y el expresidente Macri en Olivos? Porque se habla de que, o aparentemente, por eso quiero consultarte, que vos tuviste información, de que cuando se entera de la renuncia de Francos y que asume en su lugar a Adorni, como que el presidente no lo sabía o no le consultaron. Yo creo que Macri fue para imponer y le impusieron, pero le impusieron porque le impuso la realidad, porque justo en el momento que Macri estaba empezando la reunión, aparece el tuit de Guillermo Francos. Sí, a mí me da la sensación de que en los días previos a la elección, también como una estrategia electoral, no estoy diciendo ni que esté mal ni que esté bien, a la luz de los resultados fue una estrategia hábil. El gobierno se encargó y casi sobreactuó esta idea de que iban a abrir el gabinete al PRO, porque también era una manera de decirle al electorado del PRO, aquel que no había ido a votar el 7 de septiembre, porque parte de la derrota de los 14 puntos fue gente que se quedó en su casa. Lo que logra Santilli y después el triunfo de La Libertad Avanza en la provincia es que casi 1 millón de electores más se sumaran. No es tanto lo que perdió el peronismo, sino lo que pudo sumar. Entonces, me parece que fue hábil la estrategia durante esas semanas, decir vamos a incorporar al PRO y tirarle buena onda, por decirlo así, a Mauricio Macri, para decirle al votante del PRO que se había quedado en la casa porque, bueno, no encontraba ahí un incentivo para ir a votar a los violetas, que vengan a votar. Es que en tren de eso que decía Carlos, de que Macri fue a imponer y le impusieron, no sé si lo tenés, Gustavo, podemos empezar a repasar lo que fue, Débora, estas últimas horas del PRO, ¿sí? Para entender cómo fue la cronología de este éxodo del PRO. Se terminó el interbloque en el Congreso. Vos fijate las primeras pronunciaciones de Macri a comienzo de semana, de la semana pasada. Fíjense lo que decía el expresidente Mauricio Macri acerca de que el PRO tendría un candidato en 2027. Mirá. A pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión que han fortalecido al PRO, porque si ustedes siguen la política, de lo que se habló más en todos los años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía el PRO o no lo dividía el PRO. Todo el día era hacer publicidad del PRO. El PRO está más vivo que nunca, tiene 400 dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para diputar, que lo tendrá en el 27. Pero hoy la prioridad es apoyar ideas. Y las ideas que impulsa el señor Milei son las correctas. Él tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente y que a pesar de estar irritados, priorizando las ideas, dijeron voy a poner el voto. Aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente. Y ese mensaje está, él lo escuchó, yo creo que lo escuchó. ¿Ves? Esto, Débora, fue antes de la cena, antes de la visita a Olivos. Fíjate lo que decía Fernando de Andrés. En línea, obviamente, su nombre de Mauricio Macri, decía, comienza una nueva etapa. Todos pensando lo que decías recién vos. No se abre el gobierno, se mete el PRO, tenemos una coalición, dice, tenemos que estar preparados para dar la discusión y trabajar mucho. Pero Patricia Bullrich, horas después, aparentemente no hubo eso que decías vos, Débora, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se retiran los diputados que eran del PRO y se van a La Libertad Avanza. 7, o sea, a ver, el bloque PRO sigue mermando en cantidad, sigue ganando volumen el bloque de La Libertad Avanza. Claro, tenía 24, ahora que se queda con 17. Sí, es una pérdida importante. Fíjate lo que decía Patricia Bullrich y lo analizamos. Dale. 7 diputados que estaban en PRO y te tenían como referencia a vos, se pasaron a La Libertad Avanza. ¿Fue una provocación eso? No, lo que pasa es que en medio de la campaña, Mauricio Macri los echó a todos del PRO. Lo echó a Damián Arabia, a Sabrina Ahmeyet, a Laura Rodríguez Machado de Córdoba. Los echó a todos. ¿Por qué? Porque apoyaban al gobierno. Si te habían echado del PRO, punto y aparte. Un textual muy fuerte, Débora, diciendo los echó a todos y por eso se vienen a La Libertad Avanza. Yo
obviamente ustedes son más de la política que yo con Carlos y tienen mucha más información, pero ahí, Débora, hay como un quiebre. Y fíjate lo que pasa después de que se entera Mauricio Macri de que Adorni va a ser el nuevo jefe de gabinete, y fíjate lo que dice, ¿no? Que hoy muchos califican el enojo, ¿sí? Ayer Esto fue cuando salió, claro, después de las milanesas. ¿Ves? Sí. Ayer fui invitado por el presidente en agradecimiento, el apoyo que di, bueno, en la semana más difícil del gobierno, antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes, la idea de pensar de una mejor manera cómo reforzar los equipos. Bueno, fíjate todo lo protocolar, hasta ahí estamos bien. Y lo último, pero no logramos ponernos de acuerdo. ¿Sí? Bueno, esto no, como decía Carlos, no cayó bien. Acá me parece que hay algo ahí va lo de interesante. Franco, ahí después sigue y dice Claro. que le parecía que el reemplazo de Franco no era un reemplazo, y hay que recordar que, bueno, Macri tuvo sus problemas con un jefe de gabinete que era Marco Peña. Sí, acá me parece algo interesante para mirar de la política. Vos no le podés disputar poder o liderazgo al presidente de un país, y menos cuando el presidente de ese país viene de ganar de manera contundente las elecciones y viene con el apoyo popular. Creo que ahí hay un error de lectura política. No podés disputarle poder al presidente, porque hoy el líder del espacio, opositor al kirchnerismo, de la derecha, del centro derecha, como quieras decirlo, es Milei. Debe ser un Macri más para el 8 de septiembre que no para el 27 de octubre. Claro, incluso creo que ayer mismo, no sé si era Bullrich o Adorni, lo decían, bueno, pareciera que Macri no se olvidó, o es un Macri más después de la derrota y no después de la victoria, la Libertad Avanza. Y por otro lado, bueno, lo que quizá no midió es que horas después lo que iba a ocurrir era que se iba a incorporar al gabinete Diego Santilli, que sin duda sí es un hombre de diálogo, ¿no? Que un poco es casi una respuesta a la crítica de Macri. Y que no tenga otro golpe Macri, ¿eh? Por ejemplo. Y porque hay un rumor muy fuerte que Cristian Ritondo podría tener un puesto en alguna parte del gobierno, no en un ministerio, pero sí en alguna secretaría. Ah, no me digas. Sí. Y dejaría Hay que ver. de comandar el Hay bloque que ver porque PRO. está en una situación incómoda, Ritondo, porque tendría que ser ya Macri dijo que no va a haber interbloque, por lo tanto habría un bloque del PRO, y ese bloque del PRO tendría que ser manejado por Cristian Ritondo. Claro, ahora hay un dato ahí que les quería aportar. Saben ustedes que así como Adorni va a asumir la jefatura de gabinete de ministros, otra de las legisladoras que fue electa para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es Silvia Los Penato. Silvia Los Penato le quedan 2 años más de mandato como diputada nacional. Entonces la pregunta es, Silvia Los Penato, ¿se queda en el bloque, teniendo en cuenta que también marcó sus diferencias, sus distancias, o asume la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la información que yo tengo es que se queda en la Cámara de Diputados. Algo que también va a hacer un poco de ruido, ¿no? Pero la información que tengo yo es que Los Penato se queda en la Cámara de Diputados. Sí. Y bueno, y después hay que mirar un poquito hacia adelante. Entonces, los datos. Por un lado, la disputa de poder, que me parece es un error político del expresidente Macri, a quien hoy lidera indudablemente después del triunfo electoral de la de medio término, que es el presidente Milei. Por otro lado, bueno, incorporar la figura de Marín, raro, ¿no? Porque como sugerencia para integrar el gabinete. Y después la figura de Patricia Bullrich, que cobra una relevancia mayúscula porque sacó más de 50 puntos en la Ciudad de Buenos Aires, la aman los porteños a Patricia Bullrich, sin duda, le dieron una convalidación con los votos. Sí, entiendo que va a dejar el Ministerio de Seguridad. Sí, ya está casi cerrado, te diría Entiendo que que va sí. a reemplazar a Bartolomé Abdala en la presidencia del Senado. Y va a presidir el bloque, sin duda. Sí. Y ahí va a haber dos mujeres fuertes que van a tener un protagonismo único. Bueno. Piensen ustedes que este año que empieza ahora, cuando en diciembre asuman todas las nuevas autoridades, es un año no electoral. En los años no electorales, ¿qué pasa? El Congreso trabaja más. Este año que viene ahora, el 26, el Congreso va a tener un papel relevante, yo diría histórico. El gobierno, y ya lo dijo que lo va a mandar a extraordinarias, los temas que cree que tiene más consenso, que son presupuesto, reforma laboral y reforma tributaria. Y Código Penal. Y Código Penal, tenés razón. Las 4 cosas. Si el gobierno logra los consensos necesarios, tanto con Bullrich en el Senado como con el bloque ya que va a tener, no le va a faltar tanto para el quórum propio de los 129, aprobar la reforma laboral, fundamentalmente pongo el foco en la laboral y en el nuevo Código Penal,
es un hecho histórico. ¿Hace cuántos años que se discute esto en la Argentina y no se habían logrado los consensos? Yo creo que se abre para el gobierno una etapa completamente nueva, ¿no? Ahora, Bullrich ayer calentó un poco el ambiente respecto de Villarroel, que está callada, ¿no? No la hemos visto en redes sociales ni hacer ninguna declaración pública. Si ponemos el momento en el que con Majul hay un audio de Bullrich en el que dice, bueno, acá van a quedar los kirchneristas de un lado y todos los que no estamos con el kirchnerismo tenemos que ir juntos en un sentido con los votos, ¿no? Y dio un número que a mí me impactó, porque por primera vez desde el regreso a la democracia, desde el 83, el peronismo perdió esa mayoría que, bueno, sobre todo Cristina con un dedo te manejaba el Senado. Y miren dónde la pone a Villarroel Bullrich. Como acá el Senado fue el mundo del revés, el kirchnerismo manejaba la agenda y de alguna manera esta agenda fue la que se discutía. La presidenta provisional del Senado, la vicepresidenta de la Nación, terminó sentada en las sesiones que el kirchnerismo manejaba. Bueno, nosotros queremos dar vuelta a eso. Tenemos entre 40 y 44 senadores que podemos convocar. Ese número... 40 y 40. Bueno, vos dijiste el otro día que va a ser lo más bajo del peronismo de la historia, ¿no? De la historia, pero ese número que dio Bullrich, el propio Majul se quedó como 40-44. Bueno, ya claro, lo decía, es el antibloqueo en el Senado. Es el antibloqueo y dejar a todo el kirchnerismo de un lado, que son 20 creo que se quedó el peronismo, y además con las internas que el peronismo tiene. O sea, yo no sé si van a fracturar o no van a fracturar su bloque en diputados o en senadores, pero que ya está fracturado. Este fin de semana fue ya por eso, Débora, directamente está un show, la idea, ¿no? Máximo Kirchner, Kicillof. Por eso está la idea del gobierno de dejar pasar el 10 de diciembre, porque mañana probablemente se va a reunir la comisión para sacar de alguna manera la reforma, alguna reforma, y el gobierno quiere que en realidad empiece todo después del 10 de diciembre. Y claro, donde va a tener el número. Ayer decía Martín Menem que podían llegar a tener 129 diputados. Bueno, es el número mágico, ¿no? El quórum propio. Sí. El quórum propio. Bueno, de los proyectos de reforma laboral, bueno, yo tengo entendido que ya hay consenso y hay uno muy avanzado, ¿no? La reforma laboral, de acuerdo a lo que dicen en Capital Humano, es la que está y es la que de alguna manera una parte está judicializada. Se le pueden agregar otras cosas más, pero por ahora la única reforma laboral que se trató es la que está en el decreto, en el DNU 70/2023, dentro de la ley base, pero existiría la posibilidad, desde Capital Humano, está trabajando mucho el secretario Julio Cordero, obviamente supervisado por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Perdón, Julio Cordero está firme en su cargo, teniendo en cuenta que cuando se fue Franco, ¿viste? Muchos empezaron a especular con que había otros cargos que, no sé, por caso empezaron a nombrar a Scioli, que estaban en duda. Cordero está ratificado. Julio Cordero es un hombre que depende directamente de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y por ahora es inamovible, y sobre todo con todo el tema de la reforma laboral. Claro, por eso te digo. Porque la reforma laboral fue ideada de alguna manera por el secretario de Trabajo Julio Cordero y gente que venía trabajando con él anteriormente, pero lo que quieren, y hay un proyecto de reforma laboral, Débora, que esto hay que decirlo, de la diputada por Santa Fe, Romina Díez, que todavía no tuvo tratamiento de comisión, que es bastante renovador, pero desde Capital Humano dicen, nosotros ya tenemos la reforma laboral, que es la que está en el DNU y que la que forma parte de la ley base. Lo que podemos hacer es modificar algunos aspectos, pero la reforma laboral es esa, que la mitad obviamente está judicializada, está frenada por la justicia laboral. Mi pregunta, ahora vamos a ir con las otras reformas, porque digo, puede llegar a ser un año, el 2026, con cambios que queden para la Argentina, o sea, que transformen definitivamente a la Argentina. Sí, en Milei aspectos dice que muy son relevantes. los 2 años que le quedan para hacer las reformas estructurales que nunca se hicieron. Ahora, lo que te quiero preguntar, y ahora vamos a los detalles de la reforma previsional, porque Santiago Caputo, ahí estábamos viendo los abrazos, ¿no? Evidentemente el presidente intentó mostrar en este video que está todo muy bien, el abrazo fue afectuoso, extenso, se sonrieron, se abrazaron, se hablaron al oído, pero Caputo sigue manejando áreas clave de gobierno. Mi pregunta es, ahora te voy a decir cuáles son, y mi pregunta es si podría, en esta suerte de empoderamiento de Karina Milei, haber alguna merma o algunas áreas que ya no dependan de Caputo. Hoy, por ejemplo, Mario Lugones, en el Ministerio de Salud, es un hombre de Caputo. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio,
lo mismo. Bueno, la CIDE... Ahí está la duda, ¿no? Si Amerio va finalmente por Cunio Libarona, que el presidente Milei le pidió a Cunio Libarona que se quede hasta febrero. Bueno, después tenés a María Ibarzábal en la Secretaría de Planeamiento. La Secretaría Legal y Técnica. Bueno, después la ENACOM con ARSAT, Agricultura, Culto y Civilización con Sotelo, bueno, el ARCA, Aduanas, Aerolíneas Argentinas. Entonces, mi pregunta es, ¿vos ves, YPF, vos ves alguna posibilidad de que poco a poco ese poder vaya trasladándose hacia la estructura nueva, en donde, bueno, está en el vértice Karina Milei, con Adorni, con Santilli, con el presidente? Yo no veo, yo creo que ese saludo del presidente Milei es muy afectuoso en algunos momentos y ese saludo que tuvo con Santiago Caputo es de mucho afecto y me parece que es como diciéndole... te vas a quedar y vas a seguir todo sigue igual tuyo. para vos. Ok. Ahora seguimos, que está súper interesante, pero vamos a ir con Abigail Oliverio a hablar un poquito